En las profundidades congeladas del invierno nórdico del año 872, cuando las auroras boreales pintaban el cielo de verde sangre y los lobos aullaban presagios de muerte, algo imposible estaba a punto de ocurrir en las costas de Escocia. Lo que los vikingos hicieron esa noche con las monjas capturadas del monasterio de Lindisfarne no fue simplemente barbarie nórdica, era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, algo que había viajado desde las arenas del Nilo hasta los hielos del norte, cruzando 3000 años de historia olvidada, un ritual que la historia oficial enterró tan profundamente que solo los huesos susurran su verdad. Cuando el arqueólogo noruego Dr. Erik Thorsen abrió la tumba número 47 en Oseberg en 2019, lo que encontró lo dejó paralizado. Entre los restos de una mujer vikinga de alto rango, había algo que no debería existir: un papiro egipcio perfectamente preservado, enrollado dentro de un cilindro de marfil, sellado con cera de abeja. Las pruebas de carbono 14 confirmaron lo imposible. El papiro databa del año 850 después de Cristo, pero los jeroglíficos eran del reino nuevo egipcio, 2000 años más antiguos. Alguien había copiado meticulosamente un texto funerario egipcio antiguo, pero con modificaciones perturbadoras. Instrucciones para un ritual de sangre que involucraba vírgenes consagradas. Los vikingos no eran simples saqueadores analfabetos, eran comerciantes que viajaban desde Bagdad hasta Constantinopla, desde el Mediterráneo hasta el Volga, en las ruinas de Alejandría, en mercados clandestinos de Bizancio. Textos prohibidos cambiaban de manos, papiros que describían los rituales más oscuros de los sacerdotes de Set, el dios egipcio del caos, la violencia y la tormenta. Set, a quien los antiguos egipcios temían más que adoraban, tenía ceremonias especiales para quebrantar sacerdotisas de Isis, vírgenes dedicadas a la diosa. Los vikingos vieron en Set un reflejo del Loki, su propio dios del caos. Y cuando leyeron, traducidos por esclavos bizantinos cultos, sobre cómo los sacerdotes de Set profanaban a las sacerdotisas de Isis para robar su poder divino, encontraron la inspiración perfecta para humillar al dios cristiano. Las monjas no eran solo esclavas, eran ingredientes. El ataque al monasterio de Lindisfarne comenzó al amanecer del 21 de octubre, cuando la niebla del Mar del Norte era tan espesa que los guardias no vieron las velas rojas hasta que fue demasiado tarde. 19 barcos largos desembarcaron en silencio. Los guerreros que descendieron no eran los vikingos comunes de las crónicas. Llevaban tatuajes extraños que ningún monje había visto antes. Ojos de Horus en sus frentes, serpientes Uraeus en sus brazos, el cetro Uas de Seth grabado en sus escudos de cuero. El líder, un jarl llamado Born Setson, llevaba un amuleto colgando de su cuello que hacía que los monjes más viejos retrocedieran con horror. Era un escarabajo egipcio de lapislázuli, pero tallado con runas nórdicas mezcladas con jeroglíficos. Su barba estaba trenzada con cuentas de oro que brillaban con símbolos de Set. No había venido por oro ni por plata, había venido por las 43 monjas que vivían en el convento adyacente. La matanza fue selectiva, los monjes que resistieron fueron degollados, pero los vikingos dejaron vivo al abad, encadenado, obligado a observar. Necesitaban un testigo cristiano para que la profanación fuera completa. Las monjas fueron arrancadas de la capilla donde rezaban matines. Sus gritos desgarradores resonaron contra las piedras antiguas, mientras guerreros con manos cubiertas de anillos de plata las separaban como ovejas del rebaño. No buscaban solo juventud o belleza. Bjorn tenía un papiro desplegado, consultándolo constantemente. Buscaba vírgenes verdaderas, mujeres que nunca hubieran conocido hombre, pero también necesitaba algo más específico. Revisaba sus ojos, el color de su cabello, incluso contaba sus dientes. Seguía instrucciones precisas escritas hace milenios por sacerdotes que servían al dios del desierto. Seleccionó 13 monjas que cumplían los requisitos exactos del ritual de Set. Entre ellas,
una novicia de apenas 15 años llamada Auife, con ojos verdes como el Nilo y cabello rojo como las arenas del desierto al atardecer. El papiro la habría descrito como hija de fuego, receptáculo perfecto para la semilla del caos. Las otras 30 fueron marcadas como Ambat comunes, esclavas de trabajo. El animal de Set, una criatura con hocico curvado y orejas rectangulares, grabado con ceniza y agujas de hueso en sus muñecas izquierdas. Lloraban, gritaban, invocaban a María, pero los vikingos cantaban algo en un idioma que mezclaba nórdico antiguo con fonética egipcia corrupta. El abad, encadenado y sollozando, reconoció fragmentos. Eran invocaciones a un demonio que la iglesia creía olvidado. El viaje de regreso a Noruega duró 4 semanas infernales, pero las 13 monjas marcadas no fueron arrojadas a las bodegas con las demás. Fueron mantenidas en una sección separada, en semi-oscuridad, alimentadas con una dieta específica que Born supervisaba personalmente. Pescado crudo, hígado de foca, hierbas amargas que hacían vomitar. No era crueldad al azar, era preparación. El papiro egipcio describía un proceso de purificación inversa. Las sacerdotisas de Isis ayunaban y se purificaban antes de servir a la diosa. Las víctimas de Set debían ser contaminadas, debilitadas, vaciadas de toda luz divina antes del ritual. Los vikingos seguían estas instrucciones con precisión religiosa. Les daban vino mezclado con hongos alucinógenos encontrados en los bosques nórdicos, sustitutos de las plantas egipcias que el papiro mencionaba. Auife, la joven de cabello rojo, comenzó a tener visiones. Veía un salón de columnas gigantes, paredes pintadas con dioses con cabezas de animales, un altar de basalto negro donde una figura con cabeza de bestia desconocida devoraba corazones humanos. No sabía que estaba viendo memorias ancestrales grabadas en el ritual mismo, ecos de ceremonias realizadas en templos egipcios 3 milenios atrás. Las otras monjas en las bodegas rezaban el rosario día y noche, pero las 13 marcadas habían entrado en un estado diferente. El hambre, las drogas, el terror constante, las visiones, todo conspiró para fragmentar sus mentes. Algunas comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, palabras guturales que sonaban como conjuros antiguos. Los vikingos sonreían. El ritual ya había comenzado. Seth estaba despertando en ellas. Cuando finalmente llegaron a las costas de un fiordo remoto en Sogn, era la noche del solsticio de invierno, la noche más larga del año, cuando el sol apenas se asomaba sobre el horizonte. El papiro especificaba esta fecha exacta. Los egipcios la llamaban la noche de Set, cuando el dios caótico era más poderoso, cuando había asesinado a su hermano Osiris y reinado brevemente sobre el caos absoluto. El asentamiento estaba vacío de mujeres y niños. Solo guerreros, 40 de ellos, todos iniciados en los misterios de Set Loki. Habían construido algo que ningún vikingo normal construía, una réplica burda pero funcional de un templo egipcio. Columnas de madera talladas con jeroglíficos copiados torpemente. Un altar de piedra negra arrastrado desde una cantera lejana. Antorchas que ardían con aceites perfumados que producían humo alucinógeno. Y en el centro, la estatua. No era Thor ni Odín. Era una figura híbrida aterradora. Cuerpo de hombre nórdico con armadura, pero cabeza de la criatura de Set, esa bestia imposible del desierto. Parecían seguir a las 13 monjas mientras eran arrastradas, desnudas y temblorosas, al interior del templo profano. El ritual que comenzó esa noche no se parecía a ningún Blood vikingo tradicional. Orn Setson, ahora vestido con una túnica de lino teñida de rojo ocre, exactamente como el papiro describía a los sacerdotes de Set, dirigía la ceremonia leyendo fonéticamente del texto antiguo. Su pronunciación era incorrecta, distorsionada por siglos y traducción, pero la intención era clara. Cada palabra era una blasfemia contra el cristianismo y una invocación al caos primordial. Las 13 monjas fueron colocadas en círculo alrededor del altar. En el centro, un toro negro, animal sagrado tanto para Set como para sacrificios nórdicos. Pero la forma de matarlo era puramente egipcia. Le cortaron la garganta de este a oeste, dirección del sol que muere, y recogieron toda la sangre en 7 cuencos de bronce grabados con símbolos que mezclaban runas y jeroglíficos.
La sangre aún humeante fue mezclada con miel, mirra robada de un monasterio en España, y un polvo gris que el papiro llamaba cenizas del dios dormido. Cada monja fue obligada a beber de los cuencos. El líquido era espeso, amargo, caliente. Aoife vomitó inmediatamente, pero la forzaron a beber más hasta que su estómago lo aceptó. Las drogas en la mezcla eran potentes. En minutos, todas las monjas estaban en un estado alterado, sus pupilas dilatadas, sus cuerpos convulsionando. Veían cosas que no estaban allí. El templo de madera se transformaba ante sus ojos en piedra caliza blanca. Los vikingos se convertían en sacerdotes egipcios de cabezas rapadas y faldones de lino. Entonces comenzó la parte más oscura. Según el papiro, las sacerdotisas de Isis guardaban su poder divino en su virginidad sagrada. Set las profanaba no por placer, sino para robar ese poder, para consumir la luz de Isis y convertirla en caos. Los vikingos habían entendido perfectamente la metáfora. Las monjas eran novias de Cristo, receptáculos de poder divino cristiano. Violarlas en un ritual egipcio antiguo era robar ese poder para Set-Loki, pero no fue violación común. Siguiendo el papiro, cada guerrero primero debía cortarse el pecho y mezclar su sangre con la de la monja, creando un vínculo que los egipcios llamaban la cadena de Set, que ataba el caos del guerrero al espíritu quebrado de la sacerdotisa. Luego, sobre el altar de piedra negra, mientras el humo alucinógeno llenaba el templo y 40 voces cantaban invocaciones guturales, las 13 fueron tomadas ritualmente. Aoife, en su delirio inducido por drogas, no sentía solo dolor físico. Tom sentía algo más profundo y aterrador. Como si algo antiguo, algo que había dormido en las arenas egipcias durante milenios, despertara dentro de ella. Una presencia oscura que susurraba en una lengua muerta. Seth estaba entrando, no en su cuerpo, sino en su alma fragmentada. El ritual estaba funcionando exactamente como el papiro prometía. Lo que sucedió en los meses siguientes fue documentado, aunque la iglesia intentó destruir todos los registros. Un monje irlandés llamado Cormac, capturado años después y obligado a servir como escriba para los vikingos, dejó un manuscrito oculto que fue descubierto en 1923 en los archivos del Vaticano. Describía con horror escalofriante el estado de las 13 monjas después del ritual. No se comportaban como las otras esclavas. Las que habían sido simplemente violadas y esclavizadas mantenían su fe, rezaban en secreto, conservaban un núcleo de identidad. Sus ojos, escribió Cormac, ya no reflejaban la luz de Cristo, sino algo más antiguo y maligno. Hablaban ocasionalmente en egipcio antiguo, sin haberlo aprendido jamás. Palabras que Cormac reconocía de textos apócrifos prohibidos sobre los cultos de Set. Los embarazos llegaron rápido, pero estos niños eran diferentes. Bjorn los llamaba los hijos del caos, y eran criados con un propósito específico. No como esclavos ni como vikingos normales. Eran educados en los secretos del ritual egipcio nórdico, iniciados desde pequeños en los misterios de Set-Loki. Las madres, las antiguas monjas, les enseñaban a leer latín y griego, pero solo para traducir más textos prohibidos que los vikingos adquirían en sus viajes. Aoife se había convertido en la alta sacerdotisa del culto. Su cabello rojo, ahora largo y salvaje, estaba trenzado con amuletos egipcios auténticos y huesos de animales sacrificados. Ya no rezaba a Cristo ni a María. En su mente fracturada por el trauma y las drogas, Set y Loki se habían fusionado en una deidad del caos que ella servía con devoción aterradora. Ayudaba a preparar a nuevas cautivas cristianas para rituales similares, repitiendo el ciclo de horror con eficiencia fría. Pero algo más estaba sucediendo, algo que ni los vikingos ni las monjas comprendían completamente. El ritual egipcio tenía un propósito que iba más allá de la simple profanación. El papiro original, según expertos modernos que finalmente lo estudiaron, era parte de un intento de los sacerdotes de Set de crear una línea de sangre especial. Humanos que portaran la esencia del caos, que pudieran existir entre el orden y la destrucción. Los hijos del caos crecían con habilidades extrañas. Algunos mostraban presciencia inquietante,
prediciendo tormentas y batallas. Otros tenían una crueldad antinatural, incluso para estándares vikingos. Varios se volvieron locos antes de los 20 años. Sus mentes incapaces de contener lo que el ritual había insertado en su linaje. Cormac escribió que uno de ellos, un joven de 16 años llamado Thorvald, se arrancó sus propios ojos, gritando que Seth miraba a través de ellos, y no soportaba ver este mundo débil. El culto creció. Para el año 920, había 3 asentamientos vikingos dedicados completamente a los misterios de Seth Loki, con templos de madera que imitaban arquitectura egipcia. El final del culto llegó de manera inesperada. En el año 956, un guerrero vikingo llamado Harald Gorson, futuro Harald Bluetooth, se convirtió al cristianismo después de presenciar un milagro genuino. Su conversión fue sincera y fanática. Cuando se enteró de la existencia del culto de Seth Loki y sus rituales con monjas cristianas, organizó lo que los cronistas llamaron la Purga del Fuego del Norte. 3 asentamientos fueron asediados y quemados hasta los cimientos. Los guerreros del culto lucharon con ferocidad sobrenatural, gritando invocaciones en egipcio corrupto mientras morían. Las antiguas monjas, ahora sacerdotisas de Seth, eligieron inmolarse antes que ser capturadas. Aoife, con 62 años y 23 hijos nacidos del ritual, se arrojó a las llamas del templo en llamas, abrazando la estatua de Seth Loki, mientras su cabello rojo, ahora blanco, ardía como una antorcha. Los hijos del caos fueron cazados sistemáticamente, pero algunos escaparon, dispersándose por Europa, llevando consigo fragmentos del conocimiento prohibido. El papiro original desapareció, presumiblemente destruido en la purga. Solo copias fragmentadas sobrevivieron, escondidas en lugares secretos, pasando de mano en mano entre ocultistas y coleccionistas de lo prohibido durante 1000 años. La Iglesia Católica clasificó toda la información sobre el culto como Secretum Omega, el nivel más alto de secreto vaticano. No querían que el mundo supiera que rituales paganos egipcios habían sido exitosamente fusionados con prácticas nórdicas para crear algo genuinamente peligroso. Las pocas monjas que sobrevivieron y fueron rescatadas nunca pudieron regresar a la vida monástica. Sus mentes estaban demasiado quebradas, sus almas demasiado manchadas no por pecado, sino por haber sido recipientes de algo antinatural. Thorsen, quien descubrió el papiro en 2019, murió 6 meses después en circunstancias extrañas. Oficialmente fue un accidente de tráfico, pero colegas reportaron que en sus últimos días estaba obsesionado, traduciendo frenéticamente el texto, murmurando que Seth todavía escucha. El papiro fue confiscado por autoridades noruegas y nunca vuelto a exhibir públicamente. Investigadores que solicitaron acceso fueron negados sin explicación. Estudios genéticos modernos muestran algo perturbador. En regiones específicas de Noruega, Islandia y Escocia, hay clústeres de ADN que combinan marcadores irlandeses británicos femeninos con vikingos masculinos de manera inusual, datando específicamente del período 870-950. Estos clústeres muestran también mutaciones genéticas raras asociadas con trastornos neurológicos y comportamiento antisocial estadísticamente más alto que el promedio. ¿Los descendientes de los hijos del caos todavía existen? ¿Portan algo en su sangre? ¿Algún eco genético o espiritual del ritual egipcio vikingo? Las 13 monjas del Lindisfarne, como Aoife de cabello rojo, no tienen nombres en los libros de historia. Fueron borradas deliberadamente, pero sus huesos están en la tierra nórdica. Su sangre corre en venas modernas, y el ritual que las destruyó, copiado de templos egipcios olvidados hace 3000 años, duerme en archivos secretos, esperando que alguien lo encuentre nuevamente. Si esta historia te ha perturbado profundamente, compártela, no por morbo, sino porque la verdad más oscura merece ser conocida. Las monjas del Lindisfarne sufrieron algo peor que muerte, algo que fusionó 2 culturas paganas separadas por milenios para crear el horror perfecto. Fueron sacrificadas en altares que no debían existir, para dioses que no debían unirse.
Su tormento fue tan completo que cambiaron espiritualmente, convirtiéndose en lo que sus torturadores querían, sacerdotisas del caos. Recordarlas es reconocer que el mal humano no tiene límites cuando se disfraza de religión. Que los rituales antiguos portaban peligros reales, no solo simbólicos. Y que algunas historias fueron enterradas porque la verdad era demasiado oscura para que la humanidad la procesara. Que sus nombres perdidos y las almas que fueron obligadas a traicionar a su Dios descansen finalmente en paz verdadera, lejos del alcance de Set, lejos del caos que las consumió. Que nunca olvidemos que tras cada leyenda oscura hay víctimas reales cuyo sufrimiento fue inconmensurable.